Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta charla Revisión de Mundo. Aquí con nosotros está Cucú, Denise Dueñas, una gran amiga de hace muchos años, colega, compañera de causas, de ideales y del camino en general. Y ya desde hace rato estábamos intencionando esta charla y por fin hoy se alinean las estrellas para que la podamos tener. Bienvenida, Cucú. Pucucuchie, hicha hicha. Un saludo de corazón a corazón, Anita, y a todas y a todos en este tejido vital y necesario. Mm. Sí, pues eres una mujer muy multidimensional, fascinante tu trayectoria, tu cosmovisión. Y antes de entrar en materia, ¿cómo te gustaría presentarte? Hay tantas cosas que contar de ti, pero ¿qué es lo relevante que quisieras compartir con la audiencia? Bueno, pues soy una mujer muy curiosa. Mm, Creo que eso es algo que me ha permitido como navegar en varios espacios, temas, lugares, aprendizajes. Em, y me he ido mucho como con la experimentación de existir como humano en la tierra y las artes vivas me han permitido experimentar eso, ¿no? Desde la danza, el teatro, la música, eh, toda la danza tradicional, folclórica, las prácticas también eh, como, como de búsqueda interna a través de eso. Y estudié diseño gráfico, que fue también otra vía para entender un poco cómo comunicarnos, ¿no? A mm, través del color, de la forma, eh, y cómo también cambiar incluso hasta la forma como consumimos. De alguna manera yo no entré dentro del modus de diseñar para el consumo, sino más bien al diferente, ¿no? Cómo uso esto para comunicar lo necesario de la vida y de mm, otras opciones y otras posibilidades. Y la vida me ha llevado también como a muy guiada, todos los seres de luz. Me llevaron a todo el mundo de asentamientos sustentables, ecoaldeas. Entonces ahí empieza un hermoso camino hace 18 años también para mí, con esta experimentación humana y laboratorios ecosociales de diferentes dimensiones que también me han permitido rediseñar mi visión de mundo y apoyar y aportar a una nueva visión del mundo y a esta nueva humanidad tan importante para el cuidado de la vida. Entonces, yo creo que he sido un tejido de colores, de, desde todo, la ciencia, la tecnología, lo ancestral, lo tradicional, la innovación, eh, el experimentar, ¿no? Y sobre todo la varita mágica de las artes. Yo creo que esa ha sido como mi varita mágica. ujú, ujú. Sí, yo te he visto muy en un rol de movilizadora, de dinamizadora, eh, gestora de movimientos sociales, ecosociales, espirituales, ¿no? Hemos caminado por las calles de Bogotá en formato ritual, ¿no? De volver a, o de sanar el territorio de esa impronta del colonialismo y de las violencias. eh, pero también te he conocido muy activa en el movimiento de transición, ¿sí? Que es un movimiento global en, en eso, en justamente pensarnos como humanidad, cómo transicionamos a un modelo más regenerativo. ¿Y qué tal si arrancamos ahí, desde el concepto de la transición y qué implica esa transición? Claro, pues la transición también ha sido, así como llega como movimiento, ¿no? Así como el movimiento de Cualdeas o el movimiento de regeneración también nos llega como movimiento, pero en realidad
yo creo que es una ley universal que todo está en constante movimiento y transformación. Ujú, Nada está estático, ¿no? Y somos unos seres cíclicos, ¿no? La vida es una danza, un driving, ¿no? Eso es como eh, mantener el ritmo y el pulso de la vida a través de la danza, así como la semillita, ¿no? ujú, Entonces, claro, no hay maneras de acelerar la germinación. Y todo esto hace parte de ir de la oscuridad a la luz, de la oscuridad a la luz, una danza constante, y son transiciones. ujú, Entonces, desde el movimiento incluso amplio, global de transición, una parte fundamental es la transición interior. Como ujú, lo acabas de nombrar ahorita desde el movimiento de activismo, porque transición también hace parte de todo un movimiento de activistas mundiales ujú, ujú, frente al tema nuclear, frente a la guerra, frente al capitalismo, frente a la injusticia social, climática. Bueno, entonces está compuesto como por mucho movimiento de activismo, pero hasta lo que nombrabas de caminar el territorio, no solamente para el despertar afuera, sino caminar el territorio adentro. ¿Quiénes somos? ¿En dónde estamos? ¿Por qué nacimos donde nacimos? ¿No? Y ujú, cada semilla que nace en un porito de la madre tierra pues tiene una misión en ese ecosistema. No es lo mismo quien está en el desierto que quien está aquí en el páramo o quien está en la selva, ¿no? Cada semillita, cada árbol, cada flor, cada animalito que habita ese ecosistema tiene una misión fundamental, más ujú, aún así nosotros como gente y seres humanos. Entonces, la transición para mí ha llegado como un complemento con herramientas de tecnologías sociales también ujú, en donde hacemos un diálogo nos reimaginamos otros mundos posibles, ¿no? Como ujú, si ya sabemos que esto no nos funciona, que no nos funciona el capitalismo, el patriarcalismo, el consumismo, que nos está llevando a este borde, este extremo, pasando límites de la vida, de la tierra, de la misma humanidad, sin valores, ¿no? Pasando por encima de la vida de todo. Ya sabemos lo que no y podemos elegir cómo queremos el sí. Y en ese co-crear y reimaginarnos y permitirnos, el movimiento de transición ha llegado a unas escalas muy hermosas de tener pueblos y municipalidades en transición, donde a partir de este imaginario de qué pasaría si en un pueblito, que pasa todo esto en Inglaterra, inicialmente en 2008, en 2005, perdón, ¿qué pasaría si no llega la carga de petróleo con toda la comida desde Sudamérica? ¿No? ¿Qué pasaría si para el petróleo? Y solo con un imaginario decir, ¿qué pasaría si se arman y se abre un mapa de posibilidades? ¿Qué pasaría si nuestros hijos no pueden ir a estudiar a Londres? ¿Qué hacemos en este pueblito? Y se reúne muchísima gente con los alcaldes, el consejo, los consejos municipales, tomadores de decisiones, la sociedad civil, los educadores, los de la salud, los jóvenes, ¿no? Esto es un llamado de la comunidad a ver qué vamos a inventarnos juntos. Y salen cosas maravillosas que siguen funcionando todo este tiempo y que nos han permitido reinventarnos, probar formas. En Inglaterra hay más de 200 pueblos en transición y esto se ha esparcido por el mundo, en donde nosotros en Colombia, pues también tenemos un tejido y un tejido hermano con todo el tema de la red de Coaldeas y el Consejo de Asentamientos Sustentables, tanto de Colombia, América Latina y del mundo, la red global de Coaldeas. Entonces somos redes hermanas tejiéndonos y creando sinergias y creando este micelio también. Es un micelio de vida, así como están tejidos los arbolitos, ver nosotros cómo nos vamos tejiendo y vamos trayendo todas esas eh, características de sostener ese pulso y esa danza de la vida.
la colaboración, el apoyo mutuo, la solidaridad, la compasión, la creatividad, el orgasmo colectivo, ¿no? El crear juntos, desde Mm, la alegría, saber que tenemos otras posibilidades. Entonces, claro, transición es bastante profundo, ¿no? Es desde el microcosmos, desde el alma, sí, trayendo un poquito también las cosmovisiones indígenas de aquí de Colombia. Están las espirales del alma, la pareja, la familia, la comunidad, el territorio, la madre tierra, el sistema solar y la madre cósmica, el útero cósmico de donde emerge todo. Y esto conectado en cada paso, como lo decías, despertando territorio, es despertando territorio aquí, despertando el territorio afuera. Recordando que estamos en una casa madre, como decía el Papa Francisco, en una casa común, en donde somos todos familia. La familia agua, la familia montaña, la familia árbol, la familia mosquito, la familia abeja, la familia gente humana, negra, roja, amarilla, verde, de todos los colores, que es el tiempo del arco iris, también, la unidad y la diversidad. Entonces, bueno, esas son las puntadas de las transiciones, ¿no? Y este momento tan importante y que nos llama a, a poner la vida en el centro, más allá que la cabeza o las imposiciones y poner la vida en el centro. sí. Sí, es muy bello porque llevan muchos, muchos años este movimiento pensándose de maneras muy valientes, como dices tú, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y de ahí para allá, pues reimaginando cómo funcionaría una nueva civilización donde no hay petróleo, donde necesitamos relocalizar muchos de los servicios y necesidades y donde no solo eso, sino también la forma en que se hacen las cosas con, como dices tú, las nuevas tecnologías sociales y los nuevos valores, ¿no? No nuevos, porque son realmente antiguos también, pero es de elegir de manera intencional cómo queremos co-crear esta nueva etapa y en donde está lo común muy en el centro, la vida en el centro y, y esa fuerza colectiva y esa creación colectiva otra vez en el centro. Y este concepto del despertar el territorio, que lo aludí al inicio, pero muchas personas no sabrán qué es eso, qué es despertar el territorio. Y es muy, muy interesante como concepto y pues yo me imagino que esto viene de una cosmovisión indígena, ¿cierto? O ancestral. Claro, hablar de territorio ya solo nos envía un poco a la mirada de afuera, ¿no? Ujú, Como el terreno donde estoy, el pueblo donde estoy, la ciudad donde estoy, ¿no? Hace parte de un territorio, de un mapa, de una georreferenciación. Yo le diría más, como mezclando así palabras, la acupuntura de la tierra. ujú, Así como tenemos nosotros un cuerpo y somos como un fractal, un modelo, un patrón, eh, mezclando un poquito así como hechos a imagen y semejanza, trayendo el ADN, que esto es algo que vamos a seguir dialogando. Pero hechos de esa agua, fuego, tierra, aire, donde nosotros también somos territorio vivo, donde nosotros por diseño también conectamos el cielo y la tierra. ujú. Desde el territorio en donde nacemos. A mí esta imagen me gusta mucho porque la verdad es desde ese punto donde nacemos, no sé si se alcanza a ver bien, No. ella está, es una semillita emergiendo, Sí, qué lindo. como nosotros como humanidad, también como semilla, semilla de las generaciones que han pasado, que seguirán pasando con información humana, tecnología humana o biotecnología humana, y que hace parte de un territorio.
Entonces, cuando yo empiezo también a caminar con los pueblos originarios de Colombia y ya luego con más de América Latina, en sus cosmovisiones está muy arraigado el cómo soy el territorio, ¿no? Y cómo mi relación con la yuca y con el plátano son acuerdos, con el río. Para mí es hermosísimo ejemplo y agradeciendo hacia todos los fuegos de los pueblos indígenas que están vivos en el mundo, que en Colombia tenemos 116 pueblos indígenas y 86 lenguas diferentes, y que ellos tienen la información vital de esa biodiversidad, pues, del territorio. Si ellos desaparecen, se va muchísima información. Entonces, ¿cómo somos parte del territorio cuando nacemos del punto de ahí? Ellos dicen, ¿dónde está tu ombligo? ¿Tú dónde naciste, Anita? Yo nací en Bogotá. Bueno, yo también, ¿no? Entonces Bogotá, uno dice, nací en Bogotá, pero es una ciudad llena de cemento, de calles, ¿no? Cuando empiezo yo a navegar esto, mi escuela es la Sierra Nevada de Santa Marta, los pueblos originarios de allá, y me empiezan a decir, ¿y dónde está su ombligo? ¿Y quién es su montaña papá y su montaña mamá? ¿Quién es? Dios mío, no, uno sabe que estás en una ciudad de un país y nosotros somos una capital cosmopolita, entonces, pero más allá es quién es esta estructura ecológica, quiénes son estas montañas. Y cuando a mí me dicen, cuando yo vuelvo acá y me dicen, es que su merced es de este territorio, ¿no? Mm. Es otra semilla más de este territorio, es como un árbol más de este territorio, es como el río Bogotá de este territorio, ¿no? Y claro, cuando yo hago esa comparación de cómo estoy cuidando este territorio y cómo la gente indígena cuida su territorio, que en la Sierra Nevada tú vas y allá visitando Pueblo Arhuaco, Cogi, Cancuamo o Huigua, ¿sí? Tú tomas el agua de los ríos así, agua pura. Vas caminando, plátano, naranja, comida por cada esquina, para todos los animales, para todos los pájaros, para la gente humana, o sea, es como una abundancia. Y entonces yo vengo a mi territorio acá y yo digo, "Ay, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde estoy cuidando yo el agua? ¿Quién es este territorio?" Entonces, ver que cuidamos el páramo más grande del mundo. Entonces, ¿quién es páramo? Y esto en las cosmovisiones, ¿quién es laguna? Y cómo el territorio también está diseñado como mi cuerpo, y la laguna es el útero, la vagina, la matriz, de donde emerge la vida. Y cada gotita de agua que viene está interconectada por los ríos de vida que conectan el Amazonas. Todo esto es una interconexión de vida. Entonces, ¿cómo entendiendo eso, no estoy aparte, soy gente aparte de lo que pasa en mi territorio? Y lo que, como están esos ríos, así está mi sangre. Entonces, si vemos aquí alrededor de Bogotá o los caños, ¿no? Y uno ve esos ríos tan contaminados, ¿qué está pasando con todo este pensamiento, con la basura, con lo que consume uno? El impacto de las ciudades y lo que estamos haciendo con la tierra, en cada uno de sus esquinitas, ¿no? Entonces, claro, el territorio es muy importante. Caminar el territorio para despertarlo en el ejercicio práctico del caminar, de respirar, de reconocer, de conectar quién está a mi lado, pero también quién es esa montaña, ¿sí? ¿Quién es ese bosque, ese árbol que es mi pariente, porque nos intercambiamos la información cada vez que yo exhalo o inhalo. Es un diálogo directo con el bosque, con el árbol, ¿sí? Que Mm, nosotros somos como árboles con patas. Si ellos tuvieran patas sería maravilloso, ujú, pero nosotros somos como árboles con patas. Entonces, ujú. funcionamos igualito, ¿no? Y tomamos el sol y mandamos la energía y nos intercomunicamos. Somos parte, somos territorio, vivo.
Y eso también cómo se ve dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer el activismo en defensa del territorio, por ejemplo, defendiendo en temas de toda esta proyección geopolítica y macroeconómica de los territorios en torno a la economía extractivista y de mantener estos sin límites de las economías, donde necesitaríamos más de 5 planetas Tierra para seguir proyectando una economía como la que está funcionando todavía. mm, Eh, y yo me pongo a esto, ¿no? Como tú decías, el activismo de los movimientos y claro, la defensa del territorio. mm, mm, ¿Qué? mm, Pues porque estas lagunas, estas montañas son vitales no solamente para la gente de Bogotá ni de Colombia. mm, Este territorio donde estamos tú y yo es importante para el agua de la tierra, de ujú, toda la humanidad. Entonces ahí es donde viene toda la defensa del territorio y caminando el territorio a través de las caminatas sagradas, que también ha sido un tejido con amigos de México, eh, tradiciones antiguas como el ahimsa de Gandhi, las marchas del silencio de Gaitán, ¿no? Como cómo nos movemos en masa colectiva, en un egregor positivo, no de destrucción, sino de juntos vamos en esta minga por la vida. Y así empezamos a entender nosotros los que nacimos en Bogotá, dónde estamos. Y empezamos a caminar el territorio en consulta con muchos abuelos indígenas, mucha gente mm, como en sus diferentes especialidades profesionales y hicimos unos equipos interdisciplinarios para diseñar rutas que desde la arqueoastronomía también con Roberto Santos y toda su investigación eh, encontramos las alineaciones de puntos en la ciudad con las montañas y con las lagunas. Y esto es muy bello porque eso era lo que hacían los pueblos indígenas. Construían los lugares especiales, no donde se les diera la gana, sino que esto tiene un conocimiento de por qué se alinean con las estrellas, por qué son esas formas piramidales o las casas de gobierno de nuestros pueblos indígenas que son redondas, con 20 estantillos, ¿no? O por qué las pirámides en Egipto, bueno, lo podemos ver alrededor del mundo. Esta alineación con el territorio y con las lagunas nos empezó a dar a nosotros un mapa de quién es el territorio, de qué hacían los muiscas hacía 500 años, porque aquí pues desaparecieron de alguna manera, pero por la Constitución del 91 también emerge también la nueva semilla de la gente muisca y de los cabildos y los resguardos, y la memoria ha seguido viva a pesar de la colonia. eh, en nuestras semillas, en las toponimias de los territorios, eh, de los apellidos, en las tradiciones espirituales. Sigue vivo el espíritu muisca, que muisca significa gente. Entonces, cuando empezamos a caminar para despertar el territorio, en cada paso lo que estamos haciendo es despertando nuestra memoria genética, nuestra memoria ancestral, porque nacer en un punto de la Tierra es como ser nosotros una USB de emisión como el router, ¿no? Somos una antena, para ponerlo en estos términos, de la información genética de ese territorio. ujú, Entonces, claro, al momento de reconocernos, gente de este territorio, no gente de la costa, sino gente de aquí, ¿qué significa ser gente de la luna? Y ahí entonces empieza este viaje que es profundizar, ¿no? Y que se encuentra lo que tú decías, es antiguo o nuevo porque esto no tiene tiempo ni espacio. Es, Somos un sistema vivo que conecta el macrocosmos con el microcosmos cada instante, cada celulita, cada pulso de ujú. vida.
Como dice una hermosa pensadora que es Bárbara Max Howard, somos como el pulso, seguimos siendo el pulso del Big Bang. En este momento, cada uno de nosotros, todo lo que hay acá, sigue siendo la danza de ese estallido de vida y de múltiples posibilidades que emerja la vida. Los colores, las formas, las frutas, las razas, la inteligencia divina, buscando siempre caminos, como nos lo muestra la naturaleza. Qué hermoso. Qué hermoso. Y también mi experiencia en esas caminatas sagradas había un componente muy bello de reconciliación histórica. ¿Puedes hablar un poquito de eso también? Porque creo que como en esta generación nos corresponde también hacer un trabajo de sanación, ¿sí? Y veía que en esas caminatas estábamos también pasando por muchos lugares donde hubo confrontación entre los colonizadores españoles y los indígenas locales y cómo es desde tu punto de vista la sanación que está ocurriendo en este momento. Uy, profunda. Yo creo que a todos nos ha tocado, no hay un ser humano en la Tierra que no estemos pasando por esta transformación tan intensa, Ujú, porque igual hace parte también del cambio de era, a pasar de toda esta noche oscura, toda una era de Piscis y de los extremos polarizados. Pues esto o es esto y si no es esto, no existes. mm, Entonces ahora como el cambio a entender que eso no nos funciona ya y que también por eras y por toda esta alineación cósmica, la evolución de nuestro ser también nos está llevando a reconocer estos aprendizajes generacional. ujú, Esto que vivimos acá no es como separado de lo que está pasando ahorita en Palestina, lo que está pasando en Ucrania. Siguen siendo lo mismo, como esta es mi verdad y si tú no crees en esto, no existes. Te corro, te quito, desaparezco. Eh, y la colonia prácticamente fue eso. Entonces, no solo la colonia, sino además lo que hemos hecho generación tras generación en ese mismo pedazo de la tierra. Así decirlo. Entonces, cuando caminamos un mismo lugar que ha tenido unas cargas y una historia, pues es como así, como las antenas grabadas de esta información. ¿No? ¿Por qué la Plaza de Bolívar es la Plaza de Bolívar y cuánta cosa pasó ahí? ¿Quiénes son esas iglesias? Cuando llegado este pensamiento también. Y los lugares que eran acupunturas de conexión con la red de la vida, la red del cielo y con la red de la tierra y de todos los seres. Cuando llega esta imposición única de esa única mirada, lo que hacen es quitar estos lugares y centros de energía para los mistas y ponen las iglesias y ponen las plazas y se diseña la ciudad con estos cuatro poderes: religioso, ejecutivo, administrativo, judicial, con esta única mirada y es una maquila que pasa en muchos lugares del mundo. ¿Sí? La plaza con los cuatro poderes. Cuando nosotros empezamos con este tema de también del llamado desde el cuidado ambiental, por así decirlo, ¿no? Esa palabra del medio ambiente que además nos aleja totalmente de que la tierra está viva. No es un recurso, no son fábricas de agua, es gente viva. Son espacios vitales donde viven millones de seres, desde los más chiquiticos hasta los que podemos ver. Nos vamos muy hacia allá, ¿no? Como a cómo cuidar la laguna por megaproyectos, por no sé qué, porque la montaña, porque
porque las decisiones administrativas están cooptadas por los poderes hegemónicos y de las economías. Entonces nos vamos hacia allá, pero en realidad también cuando los abuelos indígenas, las abuelas indígenas nos dicen, miren, es que nosotros estamos ayudando a cuidar este territorio útero, pero es que a nosotros nos toca cuidar selva también. Entonces a ustedes les toca es despertarse. Despiértese la gente de Bogotá porque tienen que cuidar el útero y el agua, el páramo. Entonces ahí empieza todo este movimiento también de muchos de nosotros diciendo, bueno, entonces ¿cómo es que cuidamos esto? Acompañado mucho por ellos en unas labores espirituales muy hermosas de recordar quién era este territorio, quién es en este momento este territorio y para dónde vamos. Que no es volver a ser los indígenas de hace 2000 años o 500 años. Somos los nativos de este tiempo, somos los indígenas de este tiempo, somos las comunidades de este tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad generacional y evolutiva y en compromiso con el cuidado de la vida? Entonces, cuando hacemos esos mapas y empezamos a entender el territorio físico en donde estamos, nacimos, ¿sí? Y empezamos a diseñar la ruta. Y las rutas históricamente en las crónicas que se alcanzan a recoger de los españoles eh, sobre este tiempo de la colonia, hablaban de correr la tierra. Y correr la tierra era un ritual muisca, es todavía, sigue sucediendo hoy en este tiempo 2025 en diciembre. Correr la tierra es ir por todas las lagunas sagradas que hay un tejido. Somos el país en el mundo que tiene más lagunas de altura. Y eso es el páramo. Hay solo 5 países en la Tierra que tienen esta estructura geológica, que es el páramo. Entonces, de esto, los muiscas lo que hacían era recorrer espiritualmente cada laguna y se llevaba un alimento, que era como cuando hacemos el amor, entra la semilla masculina y se encuentra con la semilla femenina en una matriz, el útero. Asimismo, esa relación de la Tierra con el Sol, con el cosmos, en esta gran matriz que es la madre tierra, y la laguna como un útero madre que recibe esa semilla de vida para luego esparcirla como quebradita, arroyito, río, hasta que llega al mar y por donde va el agua hay alegría y vida, hay para todos, fluidez, transparencia, bueno, el agua de la vida. Entonces, claro, está vernos en esta metáfora con el territorio. Los muiscas llevaban estas ofrendas a esos lugares sagrados. Y lo que empezamos a hacer nosotros fue entender que estas iglesias estaban alineadas en espirales perfectos con todos estos puntos. Entonces lo que hicieron los muiscas aquí era tener mapas de acupuntura que se conectaban directamente con los lugares sagrados. Como viajeros del tiempo y del espacio, de alguna manera, aquí también navegando en la tierra, no solo en el espacio. Es muy lindo poder encontrar eso en este tiempo y nosotros darnos también a la tarea de cada vez que caminamos el centro de Bogotá, en septiembre, duramos haciéndolo desde el 2015 hasta el 2023, como tal esa ruta, pasar por los lugares históricos en donde cada lugar, cada piedra, cada plaza, puntualmente en el estallido social en 2021 diseñamos una caminata que se llamó Ata Vicachá, que Ata es como el principio, pero trayendo como todo lo que estaba pasando en el estallido social y transformándolo. No sabemos que estas plazas fueron plazas de fusilamiento en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la República, que asesinaron a muchos y a muchas.
También hay otros lugares donde hay estatuas a los periodistas, en donde en Colombia se ha asesinado también una gran cantidad de líderes, lideresas por defender los territorios, pero también por contar y por informar. O sea, muchos periodistas, comunicadores, comunicadoras han sido desaparecidos también en en este tiempo en Colombia, que sigue pasando también igual en todo el mundo. Pero este diseño de estos espacios, llegando a estos personajes puntuales, al lugar donde asesinaron a Gaitán, por ejemplo, que son lugares puntuales en la acupuntura de la tierra, en el libro del territorio, por así decirlo. Y llegar ahí, pararte ahí y decir, ah, es que aquí asesinaron a Gaitán. ¿Y qué pasó? Históricamente, ¿cómo estamos viviendo nosotros las generaciones esos acontecimientos? ¿O es que solo conocemos lo que viene de Estados Unidos o de Europa, que es lo que nos ponen en los colegios? Ujú, Fechas de allá, las guerras de allá, o mm, cómo nos estamos contando la historia nosotros también. Entonces, claro, traer estas puntadas, ritualizarlas, agradecer a esos seres que han venido a abrirnos la brecha como pioneros, ¿no? A las generaciones atrás, y estos aprendizajes tan fuertes, ¿no? Me duele el corazoncito. Pero sí, a través de la guerra, la desaparición, de la imposición religiosa, política, ¿no? Los poderes subyugantes. Cuando nosotros nos preparamos espiritualmente para caminar el territorio, esto es todo una ofrenda viva, sobre todo de agradecimiento. Entonces, cada paso también es reconocer en mí, en este presente, en donde estoy repitiendo ese patrón, a quién estoy excluyendo, aunque no tenga armas, a quién estoy fusilando, a qué otro pensamiento que no permito entrar en mí estoy sesgándolo, ignorándolo, apagándolo, excluyéndolo. Entonces también es un trabajo que aunque uno lo hace en el territorio, porque sí es mucha carga espiritual, de mucha muerte y en el estallido social, pues en ese momento el gobierno dio la orden también a las fuerzas militares de pegarle los balines a los ojos de los jóvenes. Entonces en ese tiempo del 2021 muchos jóvenes en Colombia terminaron ciegos, sin mm. un ojito, o asesinados, como varios casos también sucedieron a nivel nacional. Entonces, claro, para nosotros era entregarnos desde como ofrenda viva, trayendo la paz, el amor, la compasión, el reconocimiento, sí, de los que ya cayeron, pero también haciendo una conexión muy profunda con el corazón de la tierra y el corazón del cosmos, diciendo, ya no necesitamos esto, de verdad, busquemos espacios de diálogo para entender cómo habitamos juntos en una misma casa, que ese es el mayor reto que estamos teniendo en este momento en la tierra, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones juntos cuando hay todo para todos? Hay agua para todos, hay alimento para todos, pero ¿cómo hacemos que todo sea equitativo socialmente, económicamente, ecológicamente? Porque hay para todos y va a haber más en la medida en que pongamos la vida en el centro. Entonces, dialogar también desde acciones políticas con, con esta riqueza espiritual y activística y un movimiento de masa, porque no íbamos 5 personas, sino éramos 200, 300 personas caminando en silencio, danzando, cantando, llegando a tal punto y nombrando a Policarpa Salabarrieta, que a sus 21 años fue fusilada por ayudar a liberarnos de la corona española. Y así como muchos otros personajes, eh,
pues poder hacer como cambios de los vórtices de energía también, ¿no? Es decir, sí pasó aquí esto, pero acá también estamos gente nueva caminando con otra mirada. Ujú. Sí. Sí, es algo interesante, Anita. Muy, muy hermoso y que nos inspiró también mucho el movimiento del 68 en México con Regina, y también desde toda una parte de incidencia política y de las caminatas sagradas para despertar los territorios, tanto de la ciudad como de los territorios de la existir aquí como gente en este territorio. Ese es otro movimiento maravilloso que nos ha permitido también caminar lo que hemos caminado. Y también lo han hecho, no sé, como que en Francia, como que es algo masivo, ¿no? En la India con Gandhi, cómo se va despertando en masa, caminando con otra mentalidad, otro corazón, y nos vamos ayudando en estas nuevas posibilidades, de estar juntos. Mm, ujú. Hermoso. Gracias, gracias por todo ese trabajo, porque sí, me imagino horas, días dedicadas a una labor que los trasciende, evidentemente, ¿no? Que es un servicio energético, espiritual y social maravilloso. Sí, de muchos y muchas, muchos abuelos indígenas, abuelas, danzas de paz universal, o sea, como que tejemos muchas tecnologías ancestrales de inteligencia natural, para hablar también ahí de la inteligencia artificial. Sí, hay Ujú, bastante inteligencia natural, eh, pero también muchas tecnologías y muchas manos, minga, jóvenes, niños, caminan familias, abuelos, abuelas, mm, musiqueros, guardia indígena, ¿no? sí. Sahumadoras, ¿no? Entonces ahí nos acompañamos un tejido de hermandad y de complicidad en la transformación y en la transición, de recordar quiénes somos, y eso crea un gran impacto, no solamente lo que sucede con el impacto visual, Sí. humos por toda la ciudad, todo lo que se hace desde la psicomagia, y con el poder del amor, ¿no? Que yo creo que todos los que nos juntamos ahí, lo que nos cita es este pulso de amamos la vida, amo mi vida y amo la vida de todos. Bellísimo, bellísimo. Y ahora nos hablabas del tema del ADN, que yo creo que es interesante mencionarlo también como un elemento no solo biológico, sino también muy simbólico de este momento del despertar. Hay muchas tradiciones espirituales que hablan de un despertar de nuevos códigos. Yo personalmente sigo un camino que se llama Gene Keys, que es claves genéticas y que no entran en detalle de lo científico, pero hablan de que estamos en una época en donde empiezan a despertarse nuevas capacidades en el ADN humano que nos permiten acceder a otras energías, ¿sí? A otras dimensiones. Y, y eso implica todo un trabajo en este momento de sintonizarse con eso que está ocurriendo, pero pues desde tu punto de vista, ¿cómo debemos comprender estos cambios de ADN que empiezan a pasar? Y como comprender, integrar, adaptarse, anclarlos y Ujú, permitirlos, porque pues también nos está pasando a todos y a todas, ujú, seres humanos, y también pues ya la Tierra está en, en su transformación evolutiva natural, es un ritmo natural, esto que estamos viviendo. Em, y ahí como integrando también esa pregunta profunda de quiénes somos, ¿no? Entonces, eh, como en el diseño propio,
Siento el diseño de imagen y semejanza, que es lo que trae un poco la religión, pero también el cómo estamos compuestos de múltiples capas, una cebolla, que en diferentes tradiciones sí hay como ese estudio y esa inmersión de entender estas múltiples capas, ¿no? Entonces desde Oriente hablamos de los chakras o el mapa de la acupuntura o el del Reiki, y esto es visto también desde lo médico y desde lo científico. Los indígenas ya hablan de otras cosas más, ¿no? Eh, la relación con las plantas, con el territorio, con el gobierno propio y el gobierno mayor. Entonces son múltiples capas que pues esta charla me cautivó muchísimo. Fue por el tema que hemos hablado del tema de integrar las cosmovisiones, ¿no? Ujú, De cómo todo nos da un alguito para entender un poquito más. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ujú, Este presente. Y en eso, claro, el ADN pues es algo que no solamente compete al tema científico. ujú, Esta es parte de nuestro ser, de cada ser humano, de cada reino vegetal, animal, mineral. Tenemos un ADN, tenemos una estructura genética divina. Y nosotros como humanos pues somos un diseño, una biotecnología divina en la Tierra. Somos seres luz, polvo de estrellas, con alma, ¿no? Y estas múltiples capas que vemos acá, que esta física es una de las que vemos, la que nos permite también interactuar con el mundo. Pero también está la mental, la emocional, la espiritual. Y aquí como es de bonito, cómo nos lo hemos transmitido generación tras generación y en diferentes culturas, ¿no? Desde la serpiente de el logotipo de la salud, ¿no? De Hipócrates, ujú, el ADN, la serpiente, que es un personaje en muchas cosmovisiones, desde indígenas hasta Grecia, o sea, por todos lados vemos esto, pero también la misma geometría de cómo estamos compuestos, del tema de los átomos, del tema. O sea, esto es tan profundo que en el colegio yo creo que nos dieron un brochacito, pero que vivirlo en este momento, como está llegando la información y cada vez estamos más en apertura de recibir esas respuestas de las preguntas que siempre nos hemos hecho. mm, Todos nos hemos hecho la pregunta, pero ¿y yo qué hago aquí? Pero ¿y esta vaina que es que no la entiendo? ¿No? mm, Y lo que a mí el camino me ha compartido y me ha despertado también mi memoria celular, y también pues gracias que colectivamente nos estamos apoyando y ayudando en este despertar, ¿no? Pero estos códigos solares o estos códigos vitales que están en nuestra sangre, en nuestros glóbulos rojos, en la morfología de nuestra sangre, por el solo hecho del diseño divino que somos, hace parte de nuestra memoria. Entonces voy a hablar aquí de dos líneas. Una es desde lo indígena, aquí desde lo muisca también se habla de que somos gente de oro con corazón de cuarzo, gente del frío de la laguna, ¿sí? Que en lo espiritual, en lo budista, es como mantener también el canal en la impermanencia, porque somos todo. Y cuando hablamos de ser cristales de luz, pues es porque esto también está como un compuesto químico dentro de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo tenemos la tabla periódica química. Y también tenemos estos códigos cristal dentro de nosotros.
Entonces el cristal ahí va a la otra parte. El cristal o esta nueva genética también está asociada eh, con la genética cristal o crística, no de Cristo Jesús, que fue un maravilloso representante que vino con su misión a despertarnos con el amor incondicional, ¿cierto? Y los acuerdos de cómo cuidarnos como gente, como el todo. Pero el Cristo va más allá de eso. El Cristo cristal, en la genética cristal, es ese código y esa genética que somos todos por ser diseño divino. Entonces es como si ese Jesús o ese Cristo se replicara en millones y trillones y trillones y todos los que caminamos ahorita, tenemos la misma genética de Él y la misma misión y la misma posibilidad evolutiva de vibrar en amor y hacer milagros con Ujú, el amor. Y también hablar duro cuando hay que hablar duro y decir, no, aquí estas moneditas afuera del templo, perdón, pero esto es desorden, ¿no? Como que, entonces, lo crístico y esa genética crística y esa genética cristal, que pues ahí como investigando un poquito es también lo que le llaman el Santo Grial, que nos mostraban mucho en películas de ficción. ujú, Pero el Santo Grial es nuestra propia sangre genética conectada, tu árbol, mi árbol, el árbol de todos, a un árbol eh, primigenio de la genética humana, de cómo eh, llega el humano a este planeta. ¿Quién es él? ¿De dónde viene esa genética? ¿Por qué? Y ya, pues, si lo buscan así, lo buscamos así, y así lo he hecho yo también un poco, estudiando de dónde vienen estas corrientes cósmicas, bien, con el tema genético. Y quiénes somos hoy también en apertura y en este tejido. No de homogenizarnos y volvernos un solo modelo, que es lo que nos han querido venir haciendo a través del tiempo, sino más bien cómo desde la diferencia de tu alma y tu genética, que es la misma mía, que somos seres de luz, con diferente vestido, pero en su esencia somos lo mismo. Cuando unimos tu corazón con mi corazón en una misma frecuencia y en una misma resonancia, se expande esto. Kilómetros a la redonda, como decía Jesús cuando caminaba, que con su amor, su frecuencia de amor solo caminaba y con su sombra curaba, pero era porque estaba en la frecuencia del amor y esto pues somos, somos resonancia y frecuencia, solamente cuerpo humano, porque somos además 70-80% de agua mm, y el ujú, agua también es una frecuencia. ujú, Entonces, claro, ahí es bien bonito la apertura y yo agradezco mucho en este tiempo de conciencia que nos está llegando tanta información, hasta de bibliotecarios cósmicos, como qué belleza tener a la mano todo esto para realmente creer que este es un hermoso momento, una hermosa oportunidad de activar el humano divino y la gente cristal que somos. Que además para que un cristal, un cuarzo, llegue a ese estado de cuarzo, está pasando millones de años, pero además todos los cambios de pulir, de pasar del carbón a este cristal transparente. Y es lo mismo que estamos haciendo nosotros, con nuestro árbol, con nuestra propia vida. Ya sabemos lo que no, cómo me sano y reconozco lo que ya no funciona en mí. Y además, gracias porque me lo dicen. Oye, tú estás agarrándole en esto.
Entonces, que tu genio sea diferente o háblame de otra manera, ¿no? Entonces, que lo podemos hacer en colectivo y qué maravilla que estamos en colectivo haciéndolo también, Ujú, para pulirnos juntos, porque esto es colectivo. Aunque el trabajo es individual, vamos juntos en este cambio colectivo y entendiendo esta genética que incluso los niños que están naciendo ahorita, pues ya vienen con una genética actualizada. A nosotros nos ha tocado estudiar un poquito más y experimentar y lanzarnos a transformación. Pero los niños que vienen ahorita ya vienen con otra genética, más conectados con todos los campos y las dimensiones de las que tú nombrabas al inicio. Esto ya puede ser otra charla chévere, ¿no? De cómo integramos estas dimensiones, estas múltiples capas de los seres multidimensionales que somos en esta tecnología divina humana. mm. Espero haberme podido como dar a entender, porque es un tema gruesito, o sea, no, yo no soy científica de alguna manera, pero sí me he procurado investigar desde mi cuerpo y desde ponerme en ejercicios extremos de verlo en mi sangre, de verlo desde múltiples capas y hacerlo conmigo. Entrenamiento avatárico, Ujú. avatárico de este tiempo. Bueno, Sí, 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 muy bello, ¿no? Sí, yo lo entendí muy bien desde un lugar también poético, ¿cierto? Porque es abrirnos a otra manera de ver y aunque no entendamos todo racionalmente de lo que está pasando con nuestra genética, es también confiar que hay muchas personas que llevan, o sea, personas y también otros seres que, que nos están empezando a transmitir una información lentamente para que vayamos poco a poco acondicionándonos a una realidad más amplia de lo que nos han contado, de lo que hemos entendido hasta ahora. Y sí, es como amasar el pan, ¿no? De y fermentarlo. fermentarlo para que poco a poco vayamos, digamos, disponiéndonos a lo que va llegando en este momento. Y ya para cerrar el tema que quería que tocáramos así como un brochazo es esa posibilidad de que haya contacto extraterrestre, ¿no? Con contacto con familia cósmica más amplia, eh, sí, algo que se siente un poquito, digamos, por fuera de los parámetros de una conversación pública, pero sí yo quiero sentirme cómoda sí, con eso que ya tanta gente sabe, pero no se atreve a decir. Y, y bueno, aunque yo no he tenido ningún contacto de ese estilo, eh, leyendo tantos testimonios y viendo ya cómo incluso en las noticias empieza a emerger el tema en Estados Unidos, que se empiezan como a liberar ciertos archivos antes prohibidos, como que ya, yo creo que la sociedad civil estamos invitados a abrir la mente. Sí, de alguna manera, digamos que nos brindamos la información de muchas formas. O sea, los científicos tienen su área maravillosa, pero también desde la ciencia ficción nos vienen diciendo Mm, esto hace mucho tiempo. sí, total. Las tradiciones espirituales, las pinturas en las pirámides, en las piedras, o sea, esto es una información que siempre ha estado, más bien, ¿no? Que, eh, más bien cómo estamos en la apertura, ¿no? Como dices un poco, de poderla percibir ya como una información natural. Ujú, Es natural, porque hacemos parte de sistemas, ujú, de, de ecosistemas. La madre tierra nos puede mostrar aquí una gran variedad y nosotros mismos como raza humana también.
pero pues así como es abajo es arriba. Entonces arriba también hay una hermosa biodiversidad de seres, de vida, de paisajes, de alimentos, de posibilidades, de energía. eh, y, y pues le ponen la palabra evolución, pero también siento ahí que es como ¿a qué le llamamos evolución? Que es la misma palabra aquí tricky que tenemos, que es el desarrollo. Entonces, que si algo está más evolucionado que lo otro, buenos comparativos, pero pues son movimientos naturales de cada semilla, por así decirlo, para ponerlo sencillo. Ujú. Em, pues con esto hay mucho acercamiento y es maravilloso porque la información ya está ahí. O sea, este es un momento muy hermoso donde la misma tecnología nos ha permitido conectarnos. Creo que lo que estamos viviendo en este momento no se había vivido en el mundo de esta manera, Mm, en nuestra historia humana sobre la mm, Tierra, de tener la posibilidad de en un instante conectarnos con gente de todo el mundo, de todas las lenguas, de todas las tradiciones, de ver las noticias en vivo y en directo tal cual están pasando en este momento. mm, ¿Sí? Y esto nos ha permitido también que llegue mucha más información. Entonces, hablar de la historia cósmica, hablar de que ya hay mucha gente especializada en los medios hablando de esto. Y qué bonito pues que lo traigas porque nosotras hemos tenido unas charlas que a veces no son, sí, como que no es sencillo hablar de esto, pero pues que ya está llegando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para compartirnoslo juntos, pues de las familias de otros sistemas, ¿no? De otras galaxias, así como estamos aquí en esta supermadre Vía Láctea, pues que no somos los únicos. Y mm, más bien aquí los extraterrestres somos nosotros. O sea, nosotros venimos de fuera de la Tierra también, porque los propios de aquí son diferentes, ¿no? Son planeta agua. Entonces, toda esta memoria también está desencriptándose, por así decirlo. Estamos aquí como en un préstamo más bien de posibilidades de la vida, pero pues esto es un planeta agua. Entonces, ¿quiénes eran los seres primigenios de acá? ¿Quiénes son los pueblos originarios propios de esta esfera de agua? ¿Y cómo es el diseño de sus cuerpos? ¿Y qué comen? ¿Y cómo se comunican? ¿No? Entonces, son como hipótesis que cree uno que son imaginarias, pero no, somos muchos seres, así como podemos ver el reino de la microbiología, de todos los parásitos, patógenos, comunidades bacterianas que habitan dentro incluso de nosotros mismos, que ese es otro tema que hemos tú y yo hablado y lo hemos probado en nuestros cuerpos y nos hemos indagado y preguntado y ver cómo es ese equilibrio y esa conversación entre todos esos mundos de seres, las mm, mismas facetas de la mujer, de cuántos arquetipos, cuántos vestidos nos cambiamos como mujer al mes, siendo mujeres y la misma mujer. Pues así es esto, ¿no? Como que en la Tierra cuántas razas, cuánta memoria, que si los gigantes, que si ¿no? Los de cada esquina, los de tres ojos, los de un ojo, o sea, es como no estar abiertos a las posibilidades de la vida si eso somos. Entonces ya cuando llega la comunicación con pleyadianos, arturianos, sirianos, liranos, venusinos, andromedanos, o sea, esto no es solo un science fiction que gracias a Star Wars, la Guerra de las Galaxias y a todas estas películas que nos han traído un poquito, Avatar, traído un poquito de cómo es, qué es esto, ¿no? Va ujú, más allá de una simple película. Pero sí, en este momento de la Tierra y en el proceso en el que está esta escuela madre, genética, es una escuela genética de vida, tierra.
la Gaia, eh, pues estamos siendo muy acompañados por muchos seres, muchas comunidades, por muchas civilizaciones, por una gran confederación también de representantes de todos los sistemas, diciendo, bueno, esto está pasando en la Tierra, que en parte el ser de mi corazón con el que estoy caminando en este momento habla como que si tú te imaginas tu cuerpo y, y algo como que se te encarnó una uñita. Entonces, por más de que tú sigas en el cotidiano, sigues teniendo una molestia en la uñita, ¿sí? Y entonces ahí el pie dice, pero bueno, ¿qué es lo que pasa allá? Pónganle atención a eso porque no puedo caminar, ¿no? Aunque eso está allá y yo estoy acá abajo, pero no, esto está mandándole un mensaje a todo el sistema. Mm, Así es con la Tierra, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando en la Tierra? ¿Qué es esa peleadera? Mire cómo se están matando, mire cómo están envenenando el agua, mire cómo están cortando árboles. ¿Qué es lo que está pasando allá? Entonces, tenemos bastantes ojos encima diciendo, ajá, y entonces, ¿cómo va a ser esto? Y pues nos encontramos también en una era maravillosa, que es la era de Acuario. Es un cambio de era también, un nuevo amanecer, que lo hablan también desde diferentes cosmovisiones. La nueva humanidad, vuelve el tejido cóndor águila, el norte con el sur, no solo el hemisferio norte de la Tierra con el sur, en equilibrio y en justicia ambiental, económica, ecológica, social, sino cómo unimos mente y corazón, cómo ya dejamos de estar desfragmentados, que el hígado solamente lo ve el de medicina interna, el del corazón solamente el cardiólogo, el de... ¿no? ¿Cómo hacemos para integrar todo lo que está pasando? Sí. Este nuevo tiempo es muy importante por eso y esto es lo que al unir corazón con mente y con este otro fuego maravilloso que es el de los órganos sexuales, cómo unimos toda esta energía que también es atómica, conectada con la vida y con el pulso de este nuevo amanecer. Cada día podemos ser una mejor versión y ahí es donde esta genética también se activa en luz. Cada día intentar algo nuevo, otra posibilidad, ponerse las gafas de la belleza y decir, bueno, y sigue la guerra, claro, sigue. Y sigue peleando en la cara, sí, pero podemos probar otro día, otra vez. ujú. Entonces, bueno, eso, con estas familias es igual la comunicación, así como creo que el aprendizaje de estar aquí, Anita, también a mí me ha permitido poder abrazar un árbol con tranquilidad y entender que es otro yo también de otra manera, tiene otro vestido, no habla español, ¿sí? Pero cuando yo lo abrazo y, y siento su ser y siento su labor que hace tan hermosa, con un diseño tan hermoso también que es traer todos los nutrientes de la tierra, subirlos, volverlos frutos, alimentarnos, no solo a nosotros, sino a todos los seres que quieran, a la hormiga y al pájaro y al hongo y al... Entonces, cómo podernos acercar a la vida y reconocer la diferencia como parte importante de sostener esta interrelación, esta intercomunicación. Y así con ellos que los vemos, pues, cómo no con los que no vemos, que algunos no hemos visto todavía. Eh, pero sí saber que estamos juntos en un cosmos y en una inmensidad que no cabe en la cabeza y que la razón tampoco va a permitir que quepan. Pero en el momento en que seguimos en la apertura,
eh, reconocer que yo soy una viajera del tiempo y del espacio y que vine aquí en este momento a la Tierra con una misión especial y acepto mi misión y me vine así como voluntaria también. Eh, y sí, como entender eso, ¿no? Como que soy polvo de estrellas también y soy muchas, soy todo y soy yo. Cómo integrar eso que es tan profundo y que lo traen todas las espiritualidades, esa manera de ver esta coexistencia con toda la multiversidad y la multidiversidad y los multiversos, que no hay solo una vía láctea, son millares, así como vemos estrellas en el cielo, esto es una cosa que no, que va más allá de nosotros mismos y de nuestras mentes. Y eso somos. También como seres de luz aquí en la Tierra somos multiversos. Entonces, bueno, pues sí, como traer un poquito de de esta profundidad, porque esto es una profundidad. Sí, 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 gracias, Cucu. Gracias por compartir algo de esta gran profundidad que eres, la profundidad de tu camino, de tus indagaciones, de tu valentía, ¿no? De desafiar paradigmas a todo nivel constantemente y siempre me has inspirado por eso y también por ser puente de distintos mundos, desde esto cósmico, pero también a lo muy terrenal, ¿no? De liderar estas caminatas y estos movimientos y en el territorio y con las lagunas y las montañas y haciendo rituales y a la vez también haciendo tu trabajo con tu propia sangre, con tu salud, con tus prácticas, o sea, a muchos niveles trabajando para encarnar estos nuevos códigos y bueno, ahí estamos juntas en esto y pues me ha fascinado poder poner todo esto en palabras, que es difícil en este tiempo poder poner todo esto en palabras, sobre todo en una esfera pública, pero pues creo importante que es parte de la labor en este momento de empezar a socializar estas conversaciones que tenemos entre amigas más ampliamente y que otras personas que digan, ve, estas están totalmente locas o que digan, bueno, me puedo abrir a otras realidades que no me enseñaron en el colegio. Claro, como suele suceder, ¿no? Esto como estos temas producen una cierta como curiosidad también, a veces es incómodo, a veces, ¿no? Como se cierra o se sesga, Ujú. pero pues este es el tiempo. Sí. Y pues gracias, Anita, también por invitarme. Tú también has sido una inspiración así en mi vida, en mis momentos así de oscuridad y de reseteo y de morir antes de morir. Han sido fundamental también el revisionarme desde, desde esta creación que has hecho tú y me ha servido mucho y la tomo y la retomo y bueno, y vuelvo y me reestructuro y vuelvo y cambio y bueno. Y sobre todo este último momento con revisión de mundo también que me ha parecido hermoso y darle la puntada aquí con la eudaimonia, ¿no? Ujú. Entonces, chévere, si quieres, ahí cerramos un poquito con la eudaimonia porque creo que es una puntada que nos sirve también para no homogenizar, sino permitir la urdimbre de todos los caminos para co-crear, para activar la inteligencia colectiva y las múltiples posibilidades. Sí, pues me encanta que hayas traído esto, Cucú, porque justo hace una semana que terminé el borrador del libro y estaba escribiendo un capítulo sobre la eudaimonia y planteándola como el nombre de la nueva era que empieza, ¿sí? Porque pienso que es justamente un florecer del daemon de todos, que quiere decir del alma, ¿sí? Un florecer del alma de todos los seres en plena autenticidad, en donde juntos crean una gran armonía y un gran bienestar, no solo humano, sino de todos los seres. Y donde también florece la virtud, florece el espíritu, florece pues todo
todo lo más elevado en espiritualidad, pero también en armonía con nuestra naturaleza, ¿no? Con nuestra esencia también, que es multidimensional y como decías tú, todos venimos con una misión a esta tierra. Entonces, cuando se despiertan todas esas misiones, em, que en revisión de vida lo llamamos cuando el daemon se activa y se encausa en su misión, en lo que le trae gozo y realización. Entonces ahí en ese despertar de todas las misiones, pues ocurre una eudaimonia, porque juntos co-creamos el nuevo mundo, desde los talentos, desde todas las habilidades. Y, y pues como tú decías, muchas tradiciones hablan de una nueva era ahora, ¿sí? De una era dorada, ¿sí? Del retorno em, sí, de ciertas condiciones que ya han ocurrido en el pasado, según fuentes de historia profunda, de historia cósmica, ¿no? Como Atlántida, Lemuria. Entonces, hay condiciones que pueden volver, ¿no? En términos de la genética humana y de las frecuencias humanas que se empiezan otra vez como a poner en disposición y que se despiertan un montón de cosas. Entonces, la eudaimonia es como el creer que es posible, que todo eso es posible y empezar a vivirlo y encarnarlo desde ya. Claro, y desde la pasión del corazón. Sí. Entonces, ahí es lo que a mí me ha servido, digamos, en esta experiencia humana de intentar por un lado, por el otro, todas las posibilidades, hasta afuera, los movimientos de defensa del territorio, bajarme de esa arrogancia porque no vamos a salvar nada. Ujú, No vamos a salvar la gente, no vamos a salvar la tierra, no vamos a salvar nada. Pero en tanto me centro y me siento en la pasión de mi ser y en la autenticidad de mi misión y de mi ser, ya ahí estoy de alguna manera también haciendo la labor que vine a hacer. ujú, Y parte desde aquí, ¿no? El balance entre la energía femenina masculina, la activación crística de mi genética, vibrar en luz y en amor, pensar bonito, mirar bonito, escuchar bonito, hablar bonito, comer bonito, ujú, ser luz en la tierra. ujú, Entonces esa misma pasión en el corazón permite que las manos, la cabeza y todo estén en coherencia en esta frecuencia. Cuando yo estoy en esta frecuencia y tú estás en esa frecuencia y el otro también, pues hacemos unos orgasmos colectivos de recrear y co-crear otras posibilidades que no es que vayan en contra de nadie, sino que son momentos pioneros y emergentes también naturales de respuesta del sistema. ujú, 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 Si este sistema está apagado en la guerra, en el odio, que si el uno mató al otro, que si el otro me robó, y la política y esta vaina que nos tiene ahí, ujú, somos en varios pensadores hablan, ¿no? De las islas de cordura. Somos unos, unas maticas pioneras, así como las suculentas que tienes ahí. Pioneras que con cada movimiento, cada fractal, cada hojita, cada florecita, cada posibilidad, siguen mostrando que hay otras maneras de hacer política, que hay otras maneras de dialogar, habitar un territorio juntos, que hay otras maneras de diseñar nuestro habitar con el agua y con el aire, no desde la contaminación y desde la muerte de todo, sino de verdad podemos regenerar y hacer ciudades y corazones luz también adentro y afuera. Entonces ujú. ahí vengo con esa eudaimonia también, muy inspirada la carta aquí en mi espacio especial, en mi altar. Mm, Eh, mira, muy sincronizado como- con... sí, como de seguir mirando posibilidades en cada momento difícil, Ujú, en cada momento desafiante, ¿no? En este surfear el caos en el que estamos, como siempre aprovechar esa
es estar bien sentadito, bien abrazadito, y haciendo lo máximo, pero desde la pasión de mi ser, corazón y mis salud. Ujú. Sí, es como lo que siente una semilla en pleno invierno que está ahí sin saber si va a volver o no va a volver la primavera, pero pues en algún lugar sabe que sí. Y, y eso es lo que podemos pensar nosotros en este momento. Es como si está bien oscura la época, pero eso hace parte de grandes ciclos cósmicos que tú has nombrado y que si estudiamos un poquito, empezamos a entender, ok, y todo esto es por experimentos también que se están llevando a cabo en esta tierra. Y bueno, al verlo desde esa perspectiva más amplia, no se toma tan en serio. Y eso me encanta. Es como, ay, ok, bueno, sí. ¿Qué otro drama están ahora transmitiendo por televisión? Bueno, listo, gracias. Pero ¿qué me corresponde a mí entender y evolucionar dentro de mí? Porque la realidad que yo estoy viviendo es una proyección holográfica de lo que hay adentro mío, ¿sí? Y esa eudaimonia ya está viva en mi vida. O sea, yo ya la experimento, no hay duda. Y hay cosas que todavía tengo que seguir trabajando, pero ya es. Por eso puse la carta en el tarot, porque eso, pues que ya es una realidad que quiero contribuir a bajar cada vez más y, y así recordarme en los días oscuros como de esto ya es. Total, total. Y las posibilidades que podemos seguir abriendo. O sea, Ujú, yo doy tantas gracias a todo lo que me ha sucedido también para llegar a estos momentos de reset y de no saber para dónde agarrar. Los momentos más críticos de mi vida, que pues he vivido varios, pero este último así de 3 años me ha permitido como gracias por haberlo vivido, porque realmente cambié el viraje de cómo quiero caminar. Y cada día tengo la posibilidad, no hay nada fijo, y creo que así empezamos la charla, ¿no? No hay nada quieto, estático, o una ley, una orden, un autoritarismo, solo se puede así, ¿no? No, tenemos múltiples maneras siempre de solucionar, de dialogar, de construir, de accionar. Lo importante aquí es algo que hablan mucho los pueblos indígenas, es que mantenga el orden natural. Y para entender qué es el orden natural, pues está la maestra escuela, Madre Tierra, que nos muestra mm, cómo múltiples sistemas pueden habitar en cooperación, en solidaridad, en conexión, en apoyo mutuo, ¿no? mm, Como dice un neurobotánico que admiro mucho y que sigo también, que es Stefano Mancuso, estaba viendo en estos días, ¿no? El futuro es vegetal. ¿Y hacia dónde va esto? ¿Por qué nosotros, con estos momentos tan difíciles, y si lo vemos en la naturaleza cuando están los momentos difíciles, qué hace ella? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo manda sus mensajes? ¿Cómo es resiliente? Y a pesar de que le pongan el cemento encima, ella busca la manera de salir y de mm. volver y de abrir espacio a las otras. Entonces, como que sí, estos momentos yo los agradezco mucho y agradezco mucho también la complicidad de la tribu, ¿no? De seres como tú y de muchos hermanos y hermanas que nos hemos venido apoyando y cuestionando y probando y experimentando y poniéndonos en vulnerabilidad y, ¿no? Como, bueno, venga a ver cómo es esto en círculo. Bueno, venga a ver cómo hacemos esto juntos. Sí, escuchándote me encanta porque acabo de entender algo que tengo que agregar al libro, en el libro, y es eudaimonia es buen daemon, ¿sí? Buen daemon. Y el daemon se puede desbocar si no tiene una contención. Yo lo hablo en el libro de revisión de vida, que el daemon también es un ser salvaje que puede caer en excesos, desbocarse, ¿sí? Y hace poquito hubo una exposición en la galería de mi papá que hablaba de eso, de esos desboques que en mitología griega lo llaman el hubris, ¿sí? Que es como Ícaro que, ay, sí, yo voy a volar y luego se le derriten las alas y cae al suelo, ¿no?
Entonces, ese hubris humano es esta tendencia a creer que podemos con todo, que podemos pasar por encima de todo y desconocer lo que tú nombraste ahorita, el orden natural, la ley natural. Entonces, la eudaimonia sí o sí tiene que estar inmersa en, en un absoluto respeto por el orden natural, ¿sí? Y ahí es donde podemos florecer colectivamente e indefinidamente, porque es el estado de la oscuridad a la que hemos llegado es por un total desconocimiento de esa ley natural, de ese entendimiento de cómo son las leyes dentro de este contexto en el que estamos el planeta Tierra. Sí, el propio orden natural de existir uno mismo. Ujú, O sea, todo está tan interrelacionado. Cuando ellos me contaban sobre el orden natural, y ahí tú hablabas algo al inicio y la anterior vez que charlamos sobre esto, era el huetico, ¿no? ujú, Qué chévere que pudiéramos explicar esto del huetico y cómo desde lo ancestral también viene ese instinto, ese como, ¿cómo hacemos para habitar en armonía, en equilibrio con la vida? ujú. Entonces, cuando se habla del orden natural, es como también estoy yo en orden natural con mis ciclos, cómo respeto mis ciclos, no me los salto. Si hay momentos donde quiero estar así, con toda la energía, la fuerza, tal, pero también hay momentos donde se necesita la calma y silencio y la recarga, ¿sí? Y que la semillita se vaya a dormir y no se puede acelerar la germinación de nada, de ningún proyecto, ni que el hijo salga a los 5 meses porque es que quiero que salga el hijo, no. Es todo tiene un ritmo y un proceso. Y eso es parte también del orden natural, Ujú, eh, del orden mental, del orden espiritual, emocional y del orden del territorio, que no es un orden controlado a mi manera, sino esto es, de verdad, es como con la sensibilidad y los ojos de la belleza, de entender que son múltiples variables las que sostienen las posibilidades de existir en todos los seres. ujú. Eh, Huetico, ya que trajiste el tema, eh, bueno, estamos aquí un poquito pasaditas de tiempo, pero ya que abriste este can of worms, como se dice en inglés, esta caja de Pandora, em, es imposible no comentar al respecto. Mira, y gracias por además también ponerlo sobre la mesa cerca del concepto de la eudaimonia, porque sigues enriqueciendo mi pensamiento para el libro. Parte de del concepto del buen daemon es esto, o sea, el daemon es una fuerza psíquica del alma, es aquello que vino a cumplir una misión en esta tierra, ¿sí? Pero el alma también puede caer presa de distintas energías. Entonces, lo mejor es que ese daemon sea un buen sirviente al espíritu, a la mónada, como quieras llamarlo, a tu maestro interno, a tu guía interior, a lo más, digamos, a la energía más crística posible, ¿sí? Porque cuando no es así, el daemon puede caer en manos de otras energías y ponerse al servicio de otras energías, ¿sí? Es como un animal que tiene un maestro, un amo, que por un lado le enseña cosas buenas, a ser obediente, pero ahí puede haber otro amo, otra energía que le enseña al daemon a desbocarse, a desnaturalizarse totalmente y sí, irse por un camino eh, totalmente corrupto. Negativizar, ¿no? Es negativizar. Negativizar. Entonces, Claro. yo hasta donde voy en mi comprensión de Huetico es que son energías, arquetipos, pensamientos, creencias y patrones contrarios al orden natural y divino y que son las que han perpetrado las energías del extractivismo, la canibalización, la dominación, ¿sí? Que pues eso vemos el impacto histórico que eso ha tenido. El origen de Huetico es incierto, casi que no importa, pero a mí sí me parece
interesante porque y llevo bastante estudiando esto desde, bueno, como dijiste tú, nosotros como seres humanos somos colonizadores en una zona de la galaxia donde habitaban otros seres y lo que yo entiendo es que habitaban otros seres de otras densidades. Entonces, el que nosotros estemos aquí es un gran experimento cósmico porque es contraponer unos seres luminosos, divinos, con unas energías súper densas alrededor. Además, además que fuimos un híbrido genético, ¿sí? Que también, o sea, también seguramente tenemos genes de razas, llaman regresivas, o sea, es decir, razas que no tenían sentimientos, que no tenían esa divinidad. Entonces, internamente estamos constantemente lidiando con estas energías, adentro y afuera. Entonces, lo que yo entiendo es que el experimento de la humanidad ¿será posible? No, no, será posible, no. Es posible, pero es un proceso en donde necesita la luz eh, y la conciencia, más que la luz, la conciencia crecer en este contexto tan complejo, ¿sí? Para que nosotros como seres divinos podamos crecer y podamos volvernos soberanos en medio de todas estas energías depredadoras, ¿sí? Que están adentro y afuera y que se vuelvan insumos para nuestro crecimiento en vez de saboteadores de nuestro crecimiento. Entonces, ahí voy en mi comprensión de Huetico, ¿sí? No verlo como algo malo, que en su momento sí lo vi, pero ahora es como, ok, es parte también de la historia cósmica, es parte de la composición del cosmos entero, existen estas razas, existen también estas, así como nosotros comemos plantas o algunos de nosotros comemos animales, pues bueno, estos seres comen energías y se alimentan de nuestras energías negativas, les gusta que tengamos energías negativas porque así se nutren estos seres regresivos. Entonces, para mí, Huetico es la combinación de todas estas energías de seres que existen en otros planos, dimensión 4D, etcétera, y que nos influencian y que necesitamos aprender a convivir con esto y que en ese proceso de convivir es posicionarnos con soberanía sobre nuestro ser, cuerpo espiritual y poder entonces guiar ese daimon, que es esa expresión única de esa alma con su misión, a- al servicio de la unidad, de la luz, del amor, y ahí nos liberamos. Pero eso es todo un proceso, ¡jue madre! Y es un salto evolutivo también, porque entonces ya cuando se reconoce lo que no, que es maravilloso, ya cuando reconocemos lo que duele, lo que produce una guerra, lo que produce una bomba atómica, lo que produce el transgénico, la minería, esto que vemos tan disruptivo para que se sostenga la vida, sí, sí, que duele además. Eh, Qué bueno que lo podemos ver, qué loco que tenga que ser así, Mm, pero cuando podemos ver esto, podemos ver que hay otra posibilidad. Y esto es como la cuántica. La cuántica nos muestra casi siempre dos caminos. Cuando tú dices sí, también siempre automáticamente se abre la otra línea del no, porque para decir sí, has tenido que disertar en varios nos quizás, ¿no? Pero son autopistas. Y este sí seguramente te va a llevar a otra posibilidad, que puede ser un no o un sí. Depende de los sís que le demos a la vida, entendiendo lo que ya no, ¿cierto? Lo que ya me baja de frecuencia individualmente y cuando ya lo vemos colectivamente en el inconsciente colectivo, pero también lo podemos ver en el consciente colectivo. O sea, como la posibilidad que tenemos, es maravilloso retornar a reconocer ese huequito. Eso que existe por naturaleza, que no mm. es solo lo negativo, sino la posibilidad que da la oscuridad también. Sí, No uy, es el miedo, sino si esta semilla no estuviera en la oscuridad, no podría emerger a la luz. sí, exacto. Entonces,
cómo más bien hacer una transformación cultural y de conceptos del diálogo de la existencia, que es una cosa más profunda, ¿sí? Que puede sonar enredado, pero cuando yo integro y abrazo mi sombra Ujú. y abrazo lo que soy y no me doy palo y no sigo con la maquila de la culpa, porque la culpa no existe, ni Sí. la del mundo, ni la de la guerra, ni el presidente, ni la mía, ni la de mi esposo. O sea, es cómo cojo estos aprendizajes y los integro. Y doy gracias por haberlos vivido porque me ha dado la oportunidad de ver por dónde no, así no. Entonces, ¿cómo sí? ¿Qué pasaría si lo hago diferente? Mm, Entonces ahí es donde emerge esa posibilidad que es el orden natural. Entonces en el orden natural también es, ya esta variedad o esta plantita apareció acá, pero resulta que tiene, ¿no? La estrategia de la suculenta. Con una sola hojita que tú le pongas en otro lugar, ya ella vuelve y arma semejante mata divina en su propia geometría. Una sola posibilidad te abre múltiples posibilidades. ujú. ¿No? Entonces sí, es el gran misterio de la vida, que es maravilloso. Total, sí, total. Y reconciliarse con la existencia tal como es, porque creo que todos pasamos por un momento en donde decimos, pero ¿qué es esta vaina? ¿Qué es este grado de oscuridad? O sea, como peleándonos con la vida tal como es. Y poco a poco empezar a conformar una cosmovisión que le dé cabida a la vida tal como es, porque ya tenemos un trasfondo, un entendimiento más amplio y ya logramos no solo la aceptación, sino un amor infinito por lo que existe. No es que yo ya esté ahí, pero sé que ese es el camino en el que voy y pues con mucha ilusión de cada vez abrirme más a información que llega y de, wow, como darme una perspectiva de, ok, mi relación ahora es distinta con lo que veo, con lo que me pasa a mí incluso, ¿sí? Donde ya no entro en esa culpa porque entiendo, ok, sí, puede que este pensamiento no sea ni mío, o esto sí, o sea, como ya es, es una forma de ver muy distinta de la realidad. Y eso es lo que quiero invitar a todos y todas aquí escuchando, más allá de exactamente que estemos hablando aquí, Cucu y yo, es sí que cada uno, cada una pueda expandir su cosmovisión, hacer el trabajo que le corresponde a cada quien, de explorar, de investigar, de preguntarse, de ver, bueno, pero ¿qué más habrá como respuesta a quiénes somos, a qué estamos haciendo acá y de dónde venimos, ¿sí? Y que todo eso empiece a informar, ok, ¿qué es posible ahora? Sí, Anita, sí, dar las gracias también a estas conversaciones coinspiradoras de la reevolución. Me encanta un poco jugar también con las palabras para realmente saber que tenemos la posibilidad de transformar siempre todo, de no quedarnos ni siquiera con lo que yo digo, lo que tú dices, sino cómo lo experimentamos, cómo invitamos también a que experimentemos el solo hecho de estamos en una transformación tan profunda que el solo hecho de ponernos al sol sin tanta delirio espiritual, sino naturalmente como una flor. Simplemente por el hecho de existir, ya está pasando esa activación y esa invitación a que abramos otras posibilidades. Siempre, siempre hay otras posibilidades. Entonces, pues eso, qué lindo espacio para seguirnos compartiendo, qué lindo espacio para seguirnos animando también, porque esto da impulso. Gracias también por todos tus frutos y compartirlos tan generosamente y jugar contigo y no, como que
creo que hemos hecho lo que compartimos entre las dos también ha sido muy profundo Sí. en el hecho de experimentar con nosotras mismas para jugar un poco con lo que hay, ¿no? No quedarnos con una cosa fijada, una línea espiritual o religiosa, sino siempre tener la posibilidad de jugar y probar. Y creo que esto hace la vida más rica, más diversa, más amorosa y cada vez que llega una persona tan diferente, yo lo agradezco mucho porque esa diferencia de pensamiento, de ser, de cultura, me permite estar abierta a indagar y a tener la curiosidad bueno, ¿y usted cómo lo hace? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Cómo ha pasado las dificultades? ¿No? Y el poderlo indagar en el otro me permite a mí estar en la apertura de decir, gracias porque de pronto voy a intentar esa manera que a usted le funcionó. Sí. Y así es la naturaleza. Sí, sí, así es, así es, así se transmiten los micos unos a otros hasta el cienavo mico, el de cómo lavar la fruta antes de comerla y de esa manera enfermarse menos. Entonces, gracias Anita por estas charlas y pues que siga esta co-creación y este tejido tan hermoso Ujú. de complementarnos, de intercambiar, de abrirnos al diálogo y a la co-creación y lo que más me gusta es el orgasmo colectivo. Entonces, Sí. chévere que sigamos en este orgasmo colectivo, pero con todas las dimensiones. Y Mm, así se sostiene la Tierra todo el tiempo y el cosmos en pulsar este orgasmo lleno de amor, de luz, creatividad, posibilidades y pues eso somos nosotros aquí en la Tierra. ujú, total. Y gracias a ti por abrazar más y más de toda tu multidimensionalidad, por haberte permitido todas tus exploraciones, por confiar en tu intuición, por morir y renacer mil veces y por seguir abierta a la vida con total compromiso y devoción. Y ahí seguimos, Benita. Muchas gracias. Y bueno, un saludo a todas y a todas que disfruten esta charla y que sigamos viéndonos en los espacios Que así de sea. la revisión del mundo. Un abrazo, gracias. Un besito y hecho y hecho.